señor licenciado José Reyes Baeza, gobernador del Estado de Chihuahua, señor diputado Fernando Rodríguez Moreno, presidente del Congreso del Estado, señor magistrado Rodolfo Acosta, presidente del Tribunal Superior, señor licenciado Carlos Marcelino Borruel Vaquera, presidente municipal de Chihuahua, señor Jim Farley, vicepresidente de Mercadotecnia Global y de Operaciones de Norteamérica y Sudamérica de Ford Motor Company, señor Michael Sheridan, director de Estrategia y Planeación Global Comercial de la misma empresa, señor ingeniero Eduardo Serrano, director de Estrategia y Planeación Global Comercial, presidente y director general de Ford Motor Company en nuestro país, señor Alejandro Enríquez, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ford Motor Company, señor Felipe Espiti Hernández, general y comandante de la Quinta Zona Militar, muy distinguidos integrantes del Presidium, invitados especiales que hoy nos acompañan, muy estimados trabajadores, ingenieras, ingenieros, directivos de Ford, amigas y amigos. La industria automotriz es clave para el desarrollo y el progreso del país. Y por eso me uno con mucho gusto a ustedes para, en este complejo industrial de Chihuahua, inaugurar la planta de motores diésel de Ford Motor Company. Este proyecto refrenda que México cuenta con todo para ser uno de los mejores destinos de inversión en el mundo. Saludo con afecto a quienes trabajan en esta gran empresa y que están aquí presentes o quienes están en sus distintos puestos de trabajo a lo largo y a lo ancho del país, porque sé que su compromiso, su gran compromiso con la calidad en su trabajo ha sido crucial para el desarrollo de esta gran empresa en México. Sé que gracias a las trabajadoras y a los trabajadores mexicanos, a las ingenieras e ingenieros, Ford en México es una de las empresas o de las ramas más competitivas de Ford en el mundo y estoy seguro de la industria automotriz a nivel global. También quiero agradecer a los directivos de esta gran compañía por haber apostado por México, haciendo de nuestro país una base de desarrollo global. Esta planta muestra la confianza que empresas de clase mundial tienen en el potencial crecimiento de nuestra nación. Como sabemos, Ford cuenta con una larga historia de éxito en el mundo y en México. Desde que se estableció allá por el año de 1925, tengo entendido que sus primeras instalaciones fueron por el rumbo de la Villa en la Ciudad de México. Actualmente emplea a 4,500 mexicanos en plantas como la de estampado y ensamble en Hermosillo, el complejo industrial de Cuautitlán, la planta de motores aquí en Chihuahua. Y bueno, sabíamos que la crisis internacional que se generó en Estados Unidos, primero en la parte financiera, pero luego impactó de lleno en el sector real de la economía, uno de los sectores más afectados, si no es el que más afectado, fue el sector automotriz. ¿Por qué? Porque al caer la demanda, el empleo en los Estados Unidos, lo primero que deja de comprar la gente son bienes inmuebles o bienes de consumo duradero, entre otros los vehículos. Prefiere aguantarse con el coche que tiene hasta esperar que vengan mejores tiempos. Y eso fue lo que pasó en esencia en una parte de la crisis económica que acabamos de vivir. Como México está tan vinculado a Estados Unidos en general por su economía y en particular por su producción automotriz, porque somos un territorio estratégico de producción automotriz, por esa razón, entre otras, la crisis global afectó tan drásticamente a México y particularmente en el sector de manufacturas, en la fabricación, entre otras cosas, de automóviles. Y a mí me llamó mucho la atención la evolución de las distintas empresas fabricantes de automóviles en esta crisis. Ustedes observan, dos de las tres grandes compañías americanas de automóviles
pues de plano tuvieron que ser rescatadas por el gobierno de Estados Unidos con miles y miles de millones de dólares. Solo una empresa de las grandes no requirió este salvamento de parte del gobierno de los Estados Unidos, sino simplemente pues aseguró razonablemente líneas importantes de crédito, y que fue precisamente Ford Motor Company. Eso a mí me llamó mucho la atención. Posteriormente vimos un rediseño en el mundo estratégico de cuál sería el futuro de los vehículos automotrices. ¿Qué tipo de vehículos compraría el consumidor a partir de ahora? Y efectivamente, un consumidor afectado en la peor crisis económica en décadas, viviendo además precios, sobre todo a principios del año pasado, históricamente altos, precios récord en el precio de los combustibles, en el precio de la gasolina, por ejemplo. Es un consumidor que pasaría, como de hecho está ocurriendo, de buscar grandes vehículos, grandes camionetas de mucho lujo, muy pesadas, muy consumidoras de gasolina, muy gastalonas, como decimos en nuestro país, a vehículos mucho más eficientes, mucho más prácticos y de menor consumo de energía. Y a mí me da gusto porque los planes de Ford precisamente se vinieron orientando hacia ese terreno. Y en ese contexto fue que justo cuando empezaba la crisis internacional, a mí me dio mucho gusto anunciar, junto con el gobernador Reyes Baeza de Chihuahua, el gobernador Burs de Sonora y el gobernador Peña del Estado de México, una inversión multimillonaria, la más grande hasta ese momento hecha en nuestro país, de 3,000 millones de dólares en México para relanzar la presencia de Ford Motor Company en nuestro país. No fue fácil para la empresa, no fue fácil para el gobierno. Nosotros hicimos todo lo que pudimos dentro de los planes de apoyo al empleo y a la economía para también estimular y contribuir a que se pudieran materializar esas decisiones. Yo me da mucho gusto que de esos 3,000 millones de dólares ya prácticamente una buena parte está en marcha y hoy arrancamos la primera gran inversión con esta planta de motores diésel en este complejo de Chihuahua. Pienso, por cierto, que cada uno de los grandes proyectos tiene que ver con ese rediseño de Ford Motor Company y del mercado global automotriz. Esta planta, por ejemplo, se enfoca a fabricar motores diésel. Y es la primera vez que Ford se dedica a fabricar motores diésel, no solo en México, sino en Norteamérica. Algo muy curioso, por cierto, en Europa, la industria automotriz y el consumidor están muy adaptados a consumir o a usar vehículos diésel, que son muy eficientes, que son incluso más baratos en su uso por el precio de los combustibles mismos, sobre todo antes, ahora es más competitivo, pero en México no, en México y en América en general nos quedamos con la idea de que los motores diésel eran muy ruidosos, quemaban humo, etcétera, algo que quedó totalmente superado por la tecnología hace muchos, muchos años. Y ahora estos motores son muy eficientes, más eficientes para algunas tareas, por ejemplo para el trabajo, que los motores a gasolina, y sobre todo más ahorradores. Y en otra parte de la estrategia, nos explicaban hace un rato los directivos de Ford, que están haciendo en México un vehículo híbrido, el Fusion, que a mí además en lo particular me interesa por todas las características que tiene de ahorro de energía. Incluso ya en los circuitos más especializados de competencias, incluso en la Fórmula 1 ya se empiezan a incorporar componentes híbridos de los vehículos, recarga de baterías con la energía que se libera en el frenado, por ejemplo, y que le da una mayor posibilidad de arranque, de torque al vehículo al salir de la curva, digámoslo así. En fin, fenómenos muy interesantes de la tecnología. Calculábamos algunos datos de rendimiento del híbrido de Ford, uno de los más competitivos, y probablemente andará por 20 kilómetros por litro, dependiendo del manejo, y que va precisamente en lo que busca el consumidor. Y creo que el gran lanzamiento que viene para el próximo año de Ford, nuevo vehículo Fiesta, muy ahorrativo, de un diseño muy atractivo,
hecho totalmente en México, va a marcar varias cosas. Por un lado, el éxito de Ford en un contexto internacional post-crisis y por otro lado también el éxito de México como una plataforma logística privilegiada para las manufacturas y particularmente para el sector automotriz. Ford ha tomado la delantera en nuestro país y por eso sabemos que le va a ir muy bien, como ya le está yendo, por cierto, en sus últimos reportes como empresa. Esta obra, pues, es una ampliación impresionante de Ford en Chihuahua, contará con tecnología de la más alta a nivel mundial, puede producir poco más de 200,000 unidades al año destinadas al mercado de exportación, fundamentalmente, que seguirá poniendo muy en alto el nombre de la industria automotriz nacional. Es una gran noticia también que represente una inversión de más de 800 millones de dólares, que cuando se anunció incluso eran pues más o menos 8,000 millones de pesos. Ahora, con las variaciones en el tipo de cambio, pues ya estamos hablando de un poquito más de 10,000 millones de pesos en México, lo cual es buena noticia para los mexicanos. Y esto va a significar pues 1,000 empleos directos, más de 3,000 indirectos, lo cual es bueno, pero más que el empleo que se genere aquí, es lo que esta planta significa en términos del eslabón productivo de México como una plataforma estratégica de producción automotriz y de manufacturas. Eso es lo importante, lo que implica para proveedores, lo que implica para competidores, lo que implica para distribuidores de vehículos, para muchas familias que en México viven afortunadamente del sector automotriz. Todo esto ratifica una posición estratégica de México. ¿Por qué plantas como Ford toman estas decisiones? ¿Por qué hay, por ejemplo, una reconversión hacia México de muchas empresas aquí mismo en el estado, aquí mismo en Ciudad Juárez? Por ejemplo, en una anterior visita veíamos una empresa de computadoras que hacía las computadoras en China y nada más las mandaba aquí para ensamblarlas o para empaquetarlas, incluso mandarlas a Estados Unidos. Veíamos cómo esa empresa ya empezó a hacer las computadoras, no en China, sino en México. ¿Por qué razón? Porque después de todo este problema que significó la crisis mundial, hay un reacomodo, hay un realineamiento de los factores productivos en el mundo. Con el tipo de cambio nuevo, México quedó en condiciones muy competitivas para las manufacturas en el sector mundial otra vez. Con los costos de combustibles, petróleo concretamente, que elevan los costos de transporte, muchas industrias en México quedaron más competitivas que industrias tradicionalmente competitivas en China o en India, con lo cual nuestro país está tomando, y debemos aprovecharlo, una gran ventaja competitiva que no debemos perder. En 6 meses, por ejemplo, la proporción de productos mexicanos vendidos en Estados Unidos creció un 10% de lo que teníamos. Es decir, va aumentando la presencia de productos mexicanos con respecto a productos chinos o a productos brasileños o de otras partes. ¿Qué tenemos que hacer los mexicanos para no solo preservar, sino aumentar la ventaja competitiva de nuestro país? Seguir trabajando fuerte, seguir generando confianza en nuestro país, y de ahí la importancia de que, por ejemplo, se mantuvieran incólumes las variables macroeconómicas, que se tuviera la certeza de que México no juega o no pone en riesgo la macroeconomía, porque eso hace confiable a nuestro país y lo hace viable en términos económicos. Que se viera el empeño y el compromiso de nuestro país por proteger los derechos de personas y de inversiones, el Estado de Derecho. Que se viera el compromiso de nuestro país por impulsar precisamente la inversión productiva, y algo muy importante que ya mencionó el gobernador, la importancia de focalizar la educación media y superior hacia la educación técnica y tecnológica, que haga de nuestro país verdaderamente un país competitivo, porque tiene en sus jóvenes un activo precisamente que lo pone en mejores condiciones que otros países del mundo.
Todo esto, amigas y amigos, me lleva pues a mi tema, que México tiene todo y se está convirtiendo en una punta de lanza para la recuperación del sector automotriz a nivel mundial. No solo contamos con costos de producción considerablemente menores a los costos de producción en Estados Unidos. Hoy tenemos costos de producción muy competitivos y mejores, por ejemplo, que China, Brasil e India en estos segmentos, sobre todo los enfocados a la exportación y Estados Unidos, porque tenemos también costos de transporte sin comparación en términos de competitividad. Ford y muchas empresas están reconociendo estas grandes fortalezas de México y hoy esta inversión concreta en hechos, con actos que refrenda su confianza en nuestro país. Esto además va a ser bueno para Ford. A mí me gustó mucho lo que nos ha dicho aquí el señor Jim Farley, que decía que ellos están transformando a Ford. Y es cierto, yo diría que nosotros estamos transformando a México. Y en esas transformaciones todos ganamos. Mientras México sea más competitivo, más empresas verán que la transformación que necesitan al futuro está precisamente vinculada a nuestro país. Amigas y amigos chihuahuenses, distinguidos invitados, ¿qué duda cabe que este año, el 2009, ha sido uno de los años más difíciles para México en general, para la sociedad desde luego, para los mexicanos y también para el gobierno? Sin embargo, como ya lo ha dicho el gobernador, también hay que decir las cosas buenas que ocurren. Y hoy, gracias al empuje, gracias al trabajo de los mexicanos, la economía nacional finalmente está mostrando algunas señas, algunos signos muy positivos de recuperación, de crecimiento, de generación de empleos, de exportaciones. Por supuesto, no llegamos todavía, nos falta mucho para llegar a los niveles que teníamos antes de la crisis. Pero la buena noticia es que México está creciendo, están aumentando sus exportaciones y se están generando empleos. Está creciendo incluso que la tasa de crecimiento del tercer trimestre del país fue más o menos 2.7% en el trimestre. Quiere decir que si la anualizáramos como se hace en los Estados Unidos, estamos hablando de tasas de crecimiento, el ritmo, por lo menos la velocidad de crecimiento en ese tercer trimestre, agosto, septiembre, octubre, fue de más del 10% en la economía nacional. Y están creciendo las exportaciones, más de 11% en general y en el sector automotriz especialmente. Y está creciendo el empleo. Por ejemplo, en el mes de octubre a nivel nacional se generaron 80,000 nuevos empleos netos, y eso ya descontando los empleos que se dan de baja por diversas razones en ese mes. 80,000 nuevos empleos, y aquí en el estado de Chihuahua se crearon en octubre 8,000 nuevos empleos. En total en el país, desde junio se han generado 200,000 nuevos empleos, más o menos un 10% de ellos generados aquí en Chihuahua. Es una buena noticia, amigas y amigos. Y en cuanto al sector automotriz que estuvo tan afectado, la producción aumentó más de 11% comparado agosto, septiembre, octubre contra el trimestre anterior. Sé que todavía falta mucho por recuperar el nivel de actividad económica que teníamos antes de la crisis mundial, pero por lo mismo no podemos aflojar el paso. Tenemos que trabajar más fuerte que nunca para seguir sacando adelante la economía y para que los mexicanos, más allá de las cifras, puedan sentir efectivamente en su nivel de vida los efectos de la recuperación. En este proceso también hay que decirlo, que el fortalecimiento de la industria automotriz será determinante y por eso estamos apoyando al sector automotriz. ¿Cómo lo hemos apoyado y cómo lo seguiremos apoyando? Con estímulos fiscales como los que hemos dado a Ford y a otras empresas para que sigan invirtiendo en México,
con líneas de crédito, por ejemplo, por los que le dimos líneas de crédito a las distribuidoras de vehículos en todo el país para que pudieran sostener sus programas de ventas automotrices a crédito en esta época de crisis, con cadenas productivas que han alcanzado en este gobierno montos por más de 50,000 millones de pesos de apoyo. También con apoyo a fabricantes de autopartes, plantas terminales, distribuidores y financieras de armadoras, que suman a la fecha más de 15,000 millones de pesos. O con programas como el Programa de Preservación del Empleo, que hizo que empresas exportadoras fuertemente afectadas por la recesión en Estados Unidos, en lugar de liquidar a la mayor parte de sus empleados, pudieran ellos mantener su empleo siempre y cuando aceptaran la empresa pagar la tercera parte, el gobierno federal pagó otra tercera parte de su sueldo y el propio trabajador en los momentos más difíciles aceptó poner también una tercera parte del ingreso. Eso nos ayudó a evitar el despido de 450,000 empleados en México, de los cuales 220,000 fueron trabajadores del sector automotriz. Así que vamos a seguir trabajando fuertemente a fin de generar que más empresas como Ford Motor Company sigan creyendo y sigan apostando por México. Sin duda, amigas y amigos, la coyuntura económica mundial representa un gran desafío, pero también ofrece grandes oportunidades. El gobierno federal reitera su compromiso de seguir trabajando fuerte por la recuperación económica. Esta mañana, el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, finalmente aprobó el presupuesto de egresos de la Federación 2010. Desde luego que, a reserva de hacer el análisis puntual de esa decisión soberana, yo quiero refrendar que el gobierno federal seguirá haciendo un uso responsable, honesto, austero, eficaz y transparente de cada peso que reciba de parte de los ciudadanos. Seguiremos dando la más alta prioridad a la ejecución de programas dirigidos a apoyar a las familias más pobres del país para que puedan salir adelante, para que puedan superar la crisis económica. Habremos de trabajar, como lo hemos hecho, para aumentar la calidad y la cantidad de la infraestructura en el país y, desde luego, apoyar al sector productivo para que la economía siga recuperándose, siga por la senda del crecimiento, del bienestar y acelere su capacidad de generar empleos productivos. Los mexicanos tenemos que seguir trabajando juntos, hombro con hombro y con un solo fin: lograr una recuperación económica sostenida y con justicia. Todos los actores políticos o económicos debemos sumar esfuerzos para construir ese entorno de estabilidad y de crecimiento de la economía mexicana. Felicito, pues, sinceramente a todos ustedes, a los directivos, a los trabajadores, a los administradores de esta gran empresa por esta nueva planta, que sea un símbolo de lo que viene para Chihuahua y para el país. Y los invito a seguirse desempeñando con responsabilidad, con entusiasmo y con el compromiso que han mostrado en estos más de 80 años de éxito de la empresa en México. Háganlo con la certeza de que estaremos siempre juntos a ustedes y que Ford seguirá creciendo con el país, con todos los mexicanos. Muchas gracias, muchas felicidades a todos ustedes.